Era un lunes como cualquier otro. O eso pensé. Llegué temprano, como llevaba haciéndolo por más de 15 años, y estacioné mi coche en el lugar cerca de la entrada del edificio, en el corazón de Ciudad de México. No vi la pequeña placa con un nombre recién impreso, Álvaro Guzmán. Para mí, era solo otro día, otra semana de metas por cumplir y clientes por contactar. Estaba a medio camino cruzando el estacionamiento cuando un portazo de fuerte rompió el silencio. Un hombre alto, vestido con un traje caro. Vino hacia mí con el rostro encendido. Su voz resonó por todo el lugar, atrayendo miradas de los empleados que iban llegando. «¡Sácate de aquí! Ese lugar no es para ti», gritó, señalándome con el dedo como si fuera un arma. Por un instante, me quedé helada, sin entender de qué hablaba. Luego, su mirada se clavó en el lugar donde estacioné, y lo comprendí, el espacio de estacionamiento. Todo esto era por eso. Abrí la boca para explicar, pero me interrumpió. Su voz más alta, buscando espectáculo más que diálogo. ¿Sabes siquiera quién soy yo? Miré a mi alrededor y vi las caras atónitas de mis compañeros. Algunos susurraban, otros con los ojos bien abiertos. Un jefe nuevo. Me di cuenta, aunque ni siquiera me habían presentado. Su primera impresión no fue un saludo ni un apretón de manos, sino un despliegue de poder. Sentí un calor familiar subir por mi pecho, el impulso de defenderme, de soltar palabras que pudieran doler. Pero en lugar de eso, elegí el silencio. Con una leve sonrisa, enderecé los hombros y caminé hacia la entrada sin decir nada. Sus gritos resonaron detrás de mí, acompañados por otro portazo violento. Adentro, la oficina era un hervidero de murmullos. Escuché fragmentos. ¿Esa era Valeria? ¿Verdad? ¿Por un lugar de estacionamiento? Ni siquiera sabe quién es ella. Mantuve la cabeza en alto, fingiendo no escuchar. Pero cada paso hundía más la humillación en mi interior. Cuando llegué a mi escritorio, supe que esto no era solo una mala presentación. Era una advertencia de tormentas por venir, y se acercaban más rápido de lo que nadie imaginaba. Para la tarde, el ardor de la mañana se había apagado un poco, pero los murmullos seguían. Me había enterrado en llamadas, tratando de fingir que nada había pasado. Cuando llegó el correo presentes en Recursos Humanos de inmediato, mi estómago se apretó. Entré y encontré a Álvaro ya sentado frente a Daniela, con una postura arrogante, las piernas cruzadas como si fuera el rey esperando a su súbdita. Los ojos de Daniela mostraban incomodidad, pero Álvaro no perdió tiempo. «No hay lugar para ti aquí», dijo, con una voz cargada de certeza. «Vete hoy mismo». Respiré hondo, obligándome a mirarlo a los ojos. «Después de 15 años, eso es todo lo que tienes que decir». Daniela se inclinó hacia adelante, su tono cuidadoso pero firme. «Álvaro, al menos revisa su expediente. Valeria ha estado con nosotros 15 años, es nuestra mejor». Él cortó el aire con la mano, interrumpiéndola. «No necesito ver un expediente, ya vi suficiente». Terminó aquí. Las palabras cayeron como martillo en un tribunal. Finales, frías, diseñadas para humillar. A través de las paredes de vidrio de la Oficina de Recursos Humanos, noté cabezas girando. Su voz no era baja. Estaba pensada para ser escuchada. La humillación no fue un accidente, fue un espectáculo. Enderecé la espalda, dejando que la calma se asentara. «Si esa es tu decisión», dije, con un tono firme. «Está bien». Recogí mis cosas con una lentitud deliberada, negándome a dejar que viera un temblor en mis manos. Al salir al pasillo, los murmullos me siguieron como una marea. Acaba de despedirla. No leyó ni su expediente. ¿No es ella la mejor vendedora? Cada susurro giraba el cuchillo, pero no en mí, en él. Aún no lo sabían, pero las semillas de la duda ya estaban germinando. Caminé hacia mi escritorio, cada paso una declaración silenciosa. Esto no era el fin de mi historia, era solo el comienzo de su caída.
Cuando regresé a mi escritorio, la oficina estaba más ruidosa de lo normal. Nadie me hablaba directamente, pero sentía las miradas. Los susurros me seguían como sombras. La despidió. ¿No sabe que ella es quien mantiene esto a flote? Es por ella que el 90% de los clientes se queda. Mantuve la mirada firme, pero por dentro, un dolor sordo se instaló. 15 años de trabajo, borrados en menos de 15 minutos. Para Álvaro, solo era otra empleada, pero para los clientes, yo era su Valeria. Pensé en los cumpleaños que nunca olvidé enviar flores a la esposa de un cliente. Tarjetas escritas a mano para sus hijos. Recordé las noches que me quedé hasta pasada la medianoche para cerrar un contrato y salvar a una pequeña empresa del cierre. Los funerales a los que asistí, parada en silencio junto a familias en duelo. No porque fuera mi trabajo, sino porque era humano. No solo vendía servicios, construía confianza, ladrillo por ladrillo, año tras año. Esos lazos me costaron más de lo que admití. Las obras de teatro de mi hija, los partidos de fútbol perdidos, las cenas familiares, comidas frías en la barra de la cocina porque estaba de viaje. Sacrifiqué momentos que nunca recuperaré, creyendo que todo tendría sentido, que la lealtad sería correspondida. Y, sin embargo, aquí estaba, despedida con un gesto de arrogancia. En el pasillo, vi a 2 compañeros jóvenes mirándome, uno murmurando: «Es la reina de las ventas». El título no era oficial, pero era cierto. Había cargado esta empresa en mis hombros más veces de las que podían contar. Y ahora Álvaro me había descartado sin siquiera mirar mi historial. Recogí una pequeña caja con mis cosas, no porque estuviera acabada, sino porque sabía que la tormenta que se gestaba fuera de estas paredes lo alcanzaría antes de lo que esperaba. Al cerrar mi cajón por última vez, mi teléfono vibró con un número conocido, un cliente, el primero de muchos. La caja en mi escritorio apenas estaba medio llena cuando llegó la primera llamada. Luego otra y otra más. Mi teléfono no paraba de vibrar, como si los clientes intuyeran lo que había pasado antes de que yo lo contara. «Valeria, dime que no es cierto», suplicó una voz. «Dicen que te vas. Si tú te vas, nosotros también». Otro cliente, más calmado pero firme. «A donde vayas, te seguimos». Cerré la puerta de mi oficina, hundiéndome en la silla que había sido mía por más de una década. El peso de sus palabras me aplastaba, más pesado que la notificación de despido con la que Álvaro pensó que me silenciaría. La lealtad no se construye de la noche a la mañana. Se forja en noches largas. Notas escritas a mano. Vuelos de última hora cuando un trato estaba por colapsar. Pensé en las veces que estuve en salas de espera de aeropuertos, todavía con traje, comiendo sándwiches fríos en lugar de cenar con mi hija. Las festividades en las que mi presencia fue solo una voz por teléfono, no un lugar en la mesa. Las obras y recitales que me perdí, prometiendo que estaría en el siguiente. Esos sacrificios tuvieron un costo, pero ahora veía su valor reflejado en las voces al otro lado de la línea. Mientras tanto, el feed de noticias de la industria parpadeaba en mi laptop. El rostro de Álvaro me miraba desde la portada de una revista brillante. Con una sonrisa estirada, «Reformas audaces para una nueva era», decía el titular. Ya se vendía como el visionario que transformaría la empresa. Miré la foto, preguntándome si tenía idea de lo que se le escapaba de las manos. Una empresa es tan fuerte como la confianza que sostiene. Y esa confianza nunca le perteneció a él. Otra llamada iluminó mi teléfono. Un nombre que reconocí al instante. Contesté, sabiendo ya lo que dirían, después de la 4ª llamada esa tarde. Silencié mi teléfono y me recosté, dejando que los recuerdos me envolvieran. No eran solo contratos y números lo que estos clientes recordaban. Eran los años que les había dado. Los sacrificios apilados uno sobre otro hasta formar la silueta de mi vida. Me vi de nuevo en esos interminables pasillos de aeropuertos, con una maleta rodante en una mano, la bolsa del portátil cortándome el hombro. Las noches se difuminaban en mañanas bajo luces fluorescentes.
el café manteniéndome en pie cuando el sueño era solo un lujo. Hice llamadas de conferencia desde puertas de embarque, cerrando acuerdos mientras otros pasajeros pasaban con sus planes de vacaciones. Los fines de semana no eran diferentes. Mi familia se reunía en casa mientras yo me quedaba en habitaciones de hotel estériles, con contratos esparcidos sobre el escritorio. Me perdí cumpleaños, aniversarios, cenas tranquilas. Mi hija solía dejar dibujos en el refrigerador con "para mamá" garabateado arriba. Recordatorios de los momentos que se me escapaban. A través de todo eso, llevé las palabras de mi madre como brújula. La dignidad vale más que cualquier cheque. En ese momento, pensé que se refería a protegerme contra la arrogancia o la codicia. Ahora entendía que significaba algo más profundo, que no importaba cuánto diera. Nunca podía dejar que nadie me despojara de quién era. Álvaro pensó que me había quitado todo en esa sala de recursos humanos, despidiéndome con un simple movimiento de mano. Pero no podía tocar los años que había invertido, ni la lealtad nacida de ellos. Esa base no le pertenecía, y nunca lo haría. Me levanté de la silla, apartando la bruma de los recuerdos. Mi teléfono se iluminó de nuevo con otro nombre conocido. Esto no era solo nostalgia, era prueba de que la confianza que había construido era más fuerte que el título que él intentó borrar. Contesté el teléfono, firme y segura, sabiendo que esto era solo el comienzo de lo que él perdería. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera la primera grieta. 2 días después de mi despido, un correo llegó a la bandeja general, dirigido al propio Álvaro. No se suponía que lo viera, pero las noticias viajan rápido en una oficina donde los chismes corren más que las políticas. El mensaje fue breve. Casi dolorosamente, nuestra socia de confianza, Valeria Morales, ya no está con ustedes. Por lo tanto, terminamos nuestro contrato con efecto inmediato. Leí la copia reenviada 2 veces. Mi nombre grabado allí como una firma silenciosa de la verdad. 15 años de alianza, borrados en una sola frase. Y no por precios o competencia, sino porque yo ya no estaba. Álvaro convocó una reunión de emergencia esa mañana, su voz más cortante que de costumbre. Es una decisión aislada, insistió, paseándose por la sala. Un cliente, apenas significativo, pero el temblor en su tono lo delató. Sabía lo que yo sabía, que la confianza, una vez rota, se extiende como una mancha. Esa noche, en mi sala, el correo seguía brillando en mi teléfono. Recordé los rostros detrás de ese contrato: el director, cuya hija recibió un regalo de graduación de mi parte, la asistente a la que consolé cuando perdió a su esposo. Esos no eran tratos, eran relaciones talladas en años de constancia, y Álvaro las había cortado con una orden imprudente. Él pensó que los contratos mantenían a la gente en su lugar. Yo sabía mejor. La lealtad era más fuerte que las firmas en papel, más fuerte que cualquier cláusula escrita en tinta. Se construía en cenas compartidas tras largas reuniones, notas escritas a mano en momentos de duelo, llamadas contestadas a medianoche. Y esa lealtad no era suya para mandar. Me recosté en el sofá, extrañamente tranquila. Si uno se había ido tan fácilmente, los demás no estarían lejos. Esto no era el fin de un contrato, era el comienzo de un éxodo. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Otro cliente. Los dominós apenas empezaban a caer. El correo que terminó el primer contrato fue solo el comienzo. En pocos días, el goteo se convirtió en un torrente. Uno por uno, los clientes que había cuidado durante años enviaron sus avisos. Algunos breves y formales, otros directos en su decepción. Cada carta repetía el mismo estribillo: si Valeria no está con ustedes, nosotros tampoco. No necesité hacer una sola llamada. Mi teléfono se iluminaba día y noche con voces firmes en su lealtad. Cuando estés lista, nos movemos contigo. Nuestra cuenta te sigue a ti, no al logo en el membrete. Dinos dónde firmar. Escuché en silencio,
anotando sus promesas, mi corazón pesado y orgulloso a la vez. Estos no eran solo números en una hoja de cálculo, eran vidas y negocios que habían confiado en mí para atravesar tormentas. Y ahora me devolvían el favor, dentro de la oficina. Los susurros se volvieron más fuertes. Escuché de antiguos colegas que las reuniones se tornaban tensas. La moral se desmoronaba, mientras Álvaro luchaba por explicar el éxodo. El nuevo jefe despidió a la persona equivocada. Murmuraban en los pasillos, cuidándose de no ser escuchados. Imaginé a Álvaro paseándose por su oficina, el teléfono apretado contra su oído mientras otro cliente le daba el mismo veredicto que él me había dado. No hay lugar para ti aquí. Había pensado que despedirme sería una muestra de autoridad. En cambio, reveló cuán poca autoridad tenía realmente. Desde mi sala, vi el colapso como dominós cayendo en cámara lenta. Cada cliente que se iba no era solo una pérdida de ingresos. Era una historia que él nunca podría reescribir. Un puente quemado sin reparación, y aún así, las llamadas seguían llegando. La lealtad que una vez derramé en silencio ahora regresaba a mí, más fuerte que cualquier contrato, más ruidosa que cualquier titular. Para el final de la semana, la empresa en la que había construido mi vida se desmoronaba desde su núcleo, y Álvaro se quedó luchando por un agarre que solo se deslizaría más. El pánico venía por él. Las noticias del éxodo viajaron más rápido de lo que esperaba. Para la segunda semana, la junta estaba en caos, los ingresos cayendo en picada con cada contrato terminado. Y Álvaro, tan presumido en su primer día, se estaba desmoronando. Llamó a los clientes personalmente. Me contaron, primero con confianza, luego con desesperación. Ofreció descuentos fuertes, tarifas reducidas, cualquier cosa para mantenerlos atados. Pero las respuestas eran las mismas, claras e inquebrantables. Si Valeria no está, nosotros tampoco. Lo imaginé en esas llamadas, su tono pasando de encanto a súplica, sus palabras pulidas desgastándose en los bordes. Pensó que la autoridad bastaba para exigir lealtad. Estaba aprendiendo la lección más dura: el respeto no se compra después de haberlo tirado. Dentro de la oficina, los susurros se endurecieron en murmullos abiertos. Amigos que aún trabajaban allí me llamaban de noche. Sus voces bajas pero teñidas de asombro. Destruyó la empresa en semanas, dijo uno. Todo lo que construiste, perdido porque no pudo tragarse su orgullo. No sentía alegría en sus palabras. Solo una afirmación silenciosa. La verdad estaba saliendo a la luz, no porque yo luchara por ella, sino porque ya no podía quedarse oculta. Álvaro se había expuesto a sí mismo. Seguí contestando llamadas, cada una de un cliente listo para firmar conmigo donde quiera que aterrizara. Anoté sus promesas cuidadosamente en un cuaderno. Cada nombre un recordatorio de que mi valor nunca había dependido del edificio al que una vez entré. Mientras tanto, la foto de Álvaro desapareció de las revistas de la industria que alguna vez elogiaron sus reformas audaces. Los mismos reporteros ahora susurraban sobre el fracaso, sobre la arrogancia disfrazada de incompetencia. Su imperio de fanfarronería se derrumbaba. Y todos podían verlo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Esta vez no en un estacionamiento, sino en un lugar donde toda la industria pudiera presenciar la verdad. La gala de la industria se llevó a cabo en uno de esos grandes salones de hotel en Guadalajara, con candelabros brillando sobre un mar de rostros familiares. No planeaba asistir, pero con tantos clientes pidiéndome que me uniera a sus mesas, mi ausencia habría hablado más fuerte que mi presencia, así que llegué discretamente, con un vestido negro sencillo, decidida a mantener la cabeza en alto. Apenas entré al salón, sentí el cambio en la tensión. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron hacia la entrada, y entonces lo vi. Álvaro, con el rostro enrojecido, un vaso de whisky apretado en la mano, cruzando el salón como hombre en juicio. Tú me costaste esta empresa, escupió, lo suficientemente alto para que la multitud lo oyera.
Su voz se quebró bajo el peso de su propia ira, pero no le importó, quería sangre, y la quería públicamente. Dejé que el silencio flotara un momento, del tipo que hace que la gente se incline hacia adelante. Luego lo miré, firme e inquebrantable. No, dije, con un tono tranquilo pero lo bastante afilado para cortar. Tú lo hiciste. En el momento en que me despediste sin leer mi expediente, las palabras cayeron sobre el salón como una piedra en agua calma, creando ondas. Lo vi en sus rostros, los miembros de la junta, los clientes, los competidores, todos registrando la verdad que ya sospechaban. Álvaro retrocedió medio paso, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Por primera vez desde que lo conocí, parecía pequeño, no poderoso, no temido, solo expuesto. La gente comenzó a apartarse de él, sus conversaciones reanudándose, las risas volviendo a surgir, pero no con él. Se quedó solo en el centro del salón, su reputación quebrándose como vidrio bajo un martillo. No alcé la voz, no lo necesitaba. El eco de mis palabras llegó más lejos que sus gritos. El imperio de Álvaro no me lo robé. Yo fui vaciado por su arrogancia. Y ahora toda la industria había presenciado el colapso. Lo dejé allí parado, con el murmullo de los clientes saludándome con apretones de manos y sonrisas cálidas. Delante de mí esperaba una nueva oferta, una nueva oficina y un escritorio donde la foto de mi familia volvería a estar. A las pocas semanas de esa gala, las llamadas se convirtieron en firmas. Los contratos que alguna vez sostuvieron mi antigua empresa ahora estaban firmados bajo un nuevo membrete. Esta vez con un competidor que me ofreció más que un puesto. Me ofrecieron reconocimiento, respeto y la libertad de liderar sin disculpas. Entré a mi nueva oficina en un lunes soleado, con la luz cortando los pisos pulidos. Una placa nueva brillaba en la puerta directora de relaciones con clientes. No era solo un título, era una validación. Cajas llenas de expedientes de clientes esperaban en mi escritorio. El 90% de mis cuentas me siguieron, algunas sin dudar, otras con palabras que me calentaron más que cualquier cheque. Confiamos en ti, Valeria. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos. Pasé esos primeros días no reconstruyendo, sino continuando, como si la ruptura hubiera sido solo un desvío. Las reuniones estaban llenas de rostros familiares, sonrisas que me recordaban los puentes que había construido con años de sacrificio. El nuevo equipo me respetó de inmediato, no por un título en papel, sino porque veían lo que mis clientes veían: una socia, no solo una vendedora. Mientras tanto, Álvaro se desvaneció en el fondo de la industria que alguna vez intentó dominar. Los rumores decían que había tomado un trabajo de consultoría en otro campo. Su nombre mencionado ahora solo como advertencia. ¿Recuerdas a Guzmán?, susurraban. El que despidió a su mejor empleada por un lugar de estacionamiento. Su caída no necesitaba adornos. La verdad era lo bastante dramática. Una noche, cuando la oficina se quedó en silencio, desempaqué lo último de mis cosas. De la caja, saqué la foto de mi familia, la que había estado en cada escritorio en el que trabajé. La coloqué con cuidado junto a mi monitor. Un recordatorio silencioso de todo lo que había dado y todo lo que había recuperado. Me recosté en mi silla, el zumbido del edificio constante a mi alrededor, y susurré para mí misma: mi lugar nunca estuvo en el lobby. Siempre estuvo con los clientes que sabían mi valor, y con esa verdad miré hacia el futuro, lista para el próximo capítulo que esperaba justo más allá del horizonte.